Hola, soy Antonio Calvo Paredes y estas son las noticias en el tercer planeta. Especial: derrame de petróleo en las costas del Perú. Las consecuencias negativas en la naturaleza permanecerán por años. Vamos a hablar del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla desde el enfoque de lo que no se ve, porque el daño pues es irreversible. Pero ¿qué hay y qué habrá en los próximos años en el fondo marino? ¿Cómo se remedia eso? ¿Se puede? ¿Es factible? Conversamos con Juan Carlos Riveros, biólogo, director científico de Oceana Perú. Doctor Riveros, ¿cómo le va? Buenos Buenos días, días. Nicolás. Bueno, es terrible lo que ha pasado, ¿no? De hecho, me gustaría comenzar con, no sé si usted ha tomado nota de un nuevo derrame, el segundo, cuando se buscaba más bien retirar este PLEM, ¿no? Se ha dado un nuevo accidente, lo cual habla pues que en materia de hidrocarburos y en explotación en el mar de nuestro país no hay el verdadero expertise o no hay planes de contingencia, y eso es muy preocupante, ¿no? Sí, todo parece indicar que en el afán de reparar el problema que tuvieron el sábado 15, han movido algo en las estructuras debajo del mar, probablemente en las tuberías que conectan la boya con el punto de procesamiento en la refinería, y en ese movimiento, en ese trámite, literalmente se les ha chorreado nuevamente el petróleo al mar, ¿no? Lo cual, como bien dice, refleja que las capacidades de la empresa para manejar ese tipo de negocios de alto riesgo son muy limitadas y que eventualmente no están tomando en serio como debiera ser la magnitud del hecho que han La verdad provocado. es que es increíble, ¿no? En pleno siglo Ujú, XXI y con tanto dinero que se invierte en ujú. este sector y con tanta tecnología además hoy en día, ¿no? Exacto, Y que no se exacto. pueda, es más, que no se haya evitado, que no haya o sea, entre comillas, una válvula, algo que incluso en el primer derrame automáticamente detecte, ¿no? Ni siquiera ya es el ser humano, ¿no? Ya es la Eh, máquina, es que debería haberlo evitado. Pero bueno, ujú. ya ha ocurrido esto, doctor. Las imágenes dan cuenta de una gran mancha de petróleo. Entiendo que está estacionada en este momento, ¿no? Al menos no se reporta ya un gran avance. El problema, doctor, radica en lo que está debajo, que es el verdadero perjuicio, ¿verdad? Lo que está en el fondo marino, que es lo que afecta realmente la fauna y la flora de aquí, como decía, los próximos años. Esto es irremediable. En cierto sentido, sí, porque todo lo que hagamos a partir de cierto momento, lo único que hace es contaminar más. Es una realidad de todos los derrames petroleros. Lo ideal es contenerlo en la superficie durante los primeros días, apenas ocurre el derrame, con barreras de contención, con estas aspiradoras, entre comillas, que son los skimmers, de manera que se le retira del mar. Pero una vez que ya está dentro del sistema, y particularmente cuando ya han pasado más de 10 días, lo que está pasando es una parte ya se evaporó, la parte volátil ya se evaporó, la parte que se puede disolver en el agua básicamente entra en emulsión, se forma como una especie de nata que van cayendo partículas finalmente asociadas a microorganismos, a plancton, a otros elementos del mar, y eso va finalmente a dos partes. Una parte se sedimenta, va al fondo del mar, otra parte queda en suspensión. Esa parte que queda en suspensión es usada como alimento literalmente por otros animales, sobre todo por los filtradores, las conchas de abanico, los choros, todos los animales que filtran normalmente su alimento, el agua para obtener alimento, se van a contaminar, incluyendo los peces, por supuesto. Y una parte de esa emulsión es la que vemos llegar a la orilla, como una sustancia marrón que va en la espuma de la ola. Eso es precisamente lo que va quedando ahí. Ya en la superficie, en la arena en particular, el gran problema es que esto percola, va avanzando, puede llegar a contaminar la napa freática, es decir, al agua que está abajo, dependiendo de qué tanto avance sobre la orilla. Desgraciadamente, los métodos de contención generalmente pasan por remover la arena, pero nuevamente el mar va a seguir trayendo más petróleo porque hay más petróleo en el mar. O sea, lo que pasa es que no lo vemos. Mucho del petróleo que está ahí no lo estamos viendo porque está a media agua, ni siquiera está en la superficie, ya está a ese nivel. Claro, Entonces, es lo que no se ve, ¿no? Y exacto. además se sedimenta, ¿no? Y eso es lo más Ujú. peligroso.
Sí, lo del sedimento es peligroso porque en la profundidad a la que estamos, los procesos biológicos y químicos Ujú. van a hacer que se siga moviendo ese mineral por años. O sea, la experiencia en otras situaciones similares es que puede tardar unos 10, 12 años y seguimos viendo efectos, ¿no? Que esos efectos tengan un impacto directo en la salud humana es cuestionable, en parte porque son cantidades muy minúsculas, se llaman trazas, o sea, pequeñas partículas. Pero dentro de los sistemas biológicos hay lo que se llama bioacumulación y biomagnificación. Es decir, un pez no es que no se muera, lo absorbe y lo integra a su músculo, otro pez más grande se lo come, lo absorbe y lo integra a su Correcto. músculo, y Claro, es una sucesivamente. gran cadena, ¿no? Ahora, Exacto. doctor, es una cadena y lo más serio aquí, el problema es que es invisible. Exacto, exacto, es invisible y la única forma de saberlo es a través de sistemas de monitoreo en salud, en calidad, en inocuidad de lo que vayamos a consumir. Ahí va a tener un esfuerzo doble, por un lado de Digesa. Normalmente las mediciones que se hacen de calidad de playa se limitan a lo biológico, Correcto, a los coliformes, etcétera, pero ahora hay que considerar alifáticos, correcto. aromáticos en el Bueno, futuro. recordemos nada más que 12 años después aún persiste la contaminación en el Golfo de México, ¿no? Y Sí. se hacen análisis permanentemente sobre los peces, por ejemplo, ¿no? Sí, y eso tiene un costo, y un costo que evidentemente va a tener que asumir la empresa responsable, en este caso Repsol. O sea, es un costo que va por encima de los presupuestos, se requieren nuevos equipos, se requieren instrumentos de espectrofotogrametría que no necesariamente están disponibles en el país, es decir, realmente estamos en una situación en la cual no tenemos todos los elementos técnicos y si los tenemos, el costo de moverlos o de manipularlos es complicado. Es como al principio de la pandemia, cuando no teníamos suficientes equipos para hacer PCR, no tenemos los suficientes equipos en el país para monitorear adecuadamente ni el Tal cual, claro. ambiente ni los peces que vamos a tener que ingerir en el futuro. Claro. Ahora, ya nos queda clarísimo, lo que está en el fondo marino y lo que se pesca de ahí ya prácticamente es imposible, ¿no? Ya no se puede contar con ello. Pero los peces que se alimentan y luego se trasladan a lo largo del mar, ¿hay forma de poder al menos detectar eso, hacer una especie de perímetro y bueno, de aquí no saldrían? ¿Eso es factible? Dentro de ciertos límites, sí, hay peces que son más oceánicos, que no van a estar cerca a la costa, pero por la forma como ocurre la biología de los animales, muchos de los peces, incluso oceánicos, sus huevos, sus formas larvales, sí se acercan a la costa, por razones de supervivencia, de evitar competencia, etcétera. Entonces, es posible que incluso, por decirlo de alguna manera, de aquí a unos 5 a 6 meses tengamos un toyo, que si bien es oceánico, es alimento de otro tiburón más grande o de otro pez, y eventualmente pueden aparecer peces incluso en el norte que tengan características de contaminación. Es importante sí saber si esa contaminación está al nivel de ser dañina para el ser humano y podríamos terminar quizás con soluciones de compromiso, por ejemplo, no comer más de tanto pescado, un cierto volumen por mes, por persona, Correcto. evitar el pescado en personas de edad o con condiciones de vulnerabilidad o en niños. Es decir, va a haber una serie de medidas que vamos a tener que respetar en los próximos 2, 3 años, en la medida que es mejor prevenir que luego estar con las consecuencias de este tipo de problemas. Vamos a ver el cuadro ya a pantalla completa, doctor. Ayúdenos, por favor, a entenderlo mejor. El gráfico, ¿no? Ujú. Sobre el fondo marino. Y cómo también aquí, pues, tienen, digamos, que ver las ondas también, ¿no? Y entiendo que el agua también se va moviendo, ¿no? Sí, en el caso nuestro, las olas son las que van a traer el material que está a media agua y en la superficie. Cada día ustedes van a ver que la empresa y las personas que están limpiando van a dejar la playa limpiecita, entre comillas, y al día siguiente o a los 2 días nuevamente vamos a tener unas manchas, unas rayas negras porque va a seguir llegando el petróleo. Eso va a suceder durante semanas, probablemente durante un par de meses, y es probablemente lo más visible que vamos a tener en este tipo de cosas. Ese movimiento del agua también causa de que mucho del material se haya pegado a las rocas. O sea, si ustedes ven las rocas en la Sí. orilla, van a encontrar una capa gruesa. Esas capas normalmente no se retiran con solventes, sino se retiran aplicando agua a presión
con alta temperatura y de manera que se pueda ir retirando como una especie de cáscara. Aquí lo que están haciendo y de buena fe y con poca preparación es usar un cepillo de ropa y frotarlo, lo cual no es de ninguna manera eficiente y no es tampoco una forma probada en la cual se pueda garantizar que esto va a quedar en buen estado. Me parece que hay una percepción del punto de vista de las empresas, de los grupos, en todo caso, porque ya no solamente una empresa, sino son varios que se han contratados para este fin, que lo importante es que no se vea. Y esto es lo peor que podemos hacer, porque puede que no se vea el petróleo y el petróleo está ahí. El petróleo sube y baja dentro de la columna de agua y ya no va a ser visible porque ya no va a ser petróleo. Recuerden siempre, el petróleo es una mezcla, entonces tiene muchas sustancias y probablemente las sustancias más visibles son las que vamos a poder retirar porque las estamos viendo. Pero aparte hay una serie de elementos, desde minerales Sí, pesados correcto. hasta otras sustancias que sí van a ser complicados de registrar. Y lamentablemente todas estas sustancias contaminan. Sí, la mayor parte sí. Inclusive no se llama mucho la atención al tema de la volatilidad. O sea, hay muchos de los elementos del petróleo que se dispersan en el aire, como cualquier combustible. Y esos aerosoles, que es lo que también sale en el gráfico, finalmente también tienen un impacto en la salud humana. Y es uno de los grandes problemas que hemos visto durante los primeros días, porque las personas que habían sido reclutadas para el proceso de limpieza Correcto. estaban trabajando con unas máscaras simples, como las KN95, incluso es simplemente de tela. Se necesitan máscaras especiales para trabajar en estos contextos, sobre todo si uno va a estar 4, 5 o más horas metido con el petróleo hasta la rodilla, tratando de recogerlo con un pedazo de galonera. Entonces, realmente hay varias lecciones que aprender y esperemos que al final los responsables paguen no solo con el dinero, sino con todos los elementos legales a los cuales haya lugar. ¿Y qué labor cumplen las remediadoras, digamos? O sea, exactamente qué cosa es lo que se hace ya a gran escala? A gran escala, digamos que lo primero que tenemos que garantizar es la inocuidad del tema, es decir, que ya no nos haga daño. Para esto se utilizan desde sustancias como solventes, cuya idea es limpiar al máximo lo posible, y ¿Solamente luego en las orillas? no, en realidad debería hacerse también en la columna de agua, pero desgraciadamente acá no tenemos la tecnología suficiente como para manejarlo con seguridad. El problema de los solventes es que tienes que uno que usarlos y recogerlos. O sea, no solamente es como cuando uno va a lavar, bueno, la ropa, o sea, tiene también que pensar en dónde va a poner el agua del El agua enjuague. sucia, claro. Exacto. Entonces, lo que se pueden hacer son sustancias biológicamente activas. Se usan algas, sobre todo, para controlar la degradación de estos componentes, pero la cantidad de algas que podríamos evitar o la cantidad de estos componentes bioactivos habría que probarlo primero en condiciones controladas, porque estas sustancias, estos animalitos o plantitas, por decirlo de alguna manera, aunque organismos, por decirlo de manera correcta, funcionan bajo condiciones controladas de temperatura. O sea, hay animales, esos organismos funcionan en laboratorio, funcionan muy bien en procesos de tipo. Lo ideal sería tener una planta que trabaje recogiendo el agua del mar y pasándolo a través de un proceso de biodigestores, pero eso es tremendamente costoso, Costoso, claro. y hay que ver el costo-beneficio si al final no le hacemos más daño al mar que a estas cosas. E En, inacabable, probablemente, ¿no? en algunos lugares, dependiendo de la magnitud, del tipo de crudo, cosas que recién estamos empezando a entender, a veces el ecosistema se puede recuperar hasta cierto punto. O sea, definitivamente las piezas del ecosistema, si lo vemos como un rompecabezas, podemos limpiar el rompecabezas, pero nos van a faltar piezas. Por ejemplo, las especies amenazadas que que tenían algún tipo de actividad en esta área, como las nutrias, los pingüinos, las chuitas, que no nos suena mucho con animales, pero son especies amenazadas, protegidas por el régimen legal peruano, probablemente no vuelvan, o si lo hacen va a ser dentro de 10 años. Entonces, el sistema se va a recuperar, la naturaleza siempre encuentra una forma de volver, pero no va a ser lo mismo. Nos van a faltar piezas en el rompecabezas. Y esas piezas eventualmente puede que estén en otras partes del mar peruano, pero en este lugar en particular ya no las vamos a volver a ver. Correcto. Esa es una realidad. Claro que sí. Por eso es que hablamos de ecosistema, ¿verdad? Ujú. Ahora, Serfor incluso, ¿no? Recomienda, por más que uno tenga la buena intención, ¿no? De lavar, de limpiar, de ayudar a estos animalitos, que dejen en manos de especialistas, porque incluso hasta les puede dar hipotermia, se les puede dar un ataque de estrés, varias cosas que en realidad uno va aprendiendo también a raíz de la emergencia, ¿no?
Exacto. Lo que está pasando también es que muchos animales no mueren en el momento, se intoxican. Ujú. Está pasando en el sur ahora, están apareciendo, como le llaman, cormoranes en el sur, patillos también les dicen, o cuervos de mar, que están así como atontados, no se les ve el petróleo por encima, pero ya están intoxicados. Lo han Entonces ingerido, claro. la gente los recoge, no sabe qué hacer con ellos, los guarda en la casa, a veces les da agua. Todo eso es muy bondadoso, muy propio de las personas que tienen una sensibilidad, pero lo ideal siempre es conectarse con Serfort, porque estos animales requieren un cuidado especial. Incluso si se les ve saludables, el animal puede estar con un proceso neurodegenerativo, con una afectación Correcto. renal, con una afectación hepática. Entonces, sí es Bueno, ajá. importante que tenga una atención especializada. Bueno, y lamentablemente ya se convirtió pues en un agente contaminante, ¿no? Sí, también es cierto, pero en la medida de lo posible algunos se podrán salvar. O sea, según lo que ha comentado Server, probablemente la mitad de ellos se pueden salvar. Las cifras en otros países no son tan optimistas, Ujú. pero hay que intentarlo. Creo que parte de nuestro compromiso con la naturaleza también es, aparte de hacer que se cumpla la justicia en este caso, es ayudar a los sobrevivientes, no solo los animales, sino las personas también que están pasando una situación bastante lamentable por culpa de este derrame, ¿no? Terrible, realmente. Doctor, para Ujú. finalizar y volviendo al inicio de esta conversación, usted hablaba de, bueno, hablamos del crudo en general, pero sustancias que lo integran, ¿verdad? Ahora, Sí. su composición, su naturaleza, ¿lo lleva siempre o es un tema de, de las ondas bueno, y del propio mar que lo lleve a las orillas o su naturaleza es hundirse? Le pregunto esto porque no vemos que las instituciones se apresuren en limpiarlo y eso nos preocupa. O sea, esto de aquí no se puede dejar al azar tampoco. Bueno, comencemos por ver, el petróleo es como la miel de abeja, es una mezcla. Ujú. Y va a depender de qué flores visitaron las abejas para hacer la miel. En este caso, el petróleo que estamos viendo es un petróleo de grado mediano, proviene de Brasil, es un petróleo que dentro de su composición tiene muchas sustancias. Como le decía al principio, algunas de esas sustancias se van volátiles, van a evaporarse. Esto puede representar hasta el 30% del volumen por el tipo de petróleo. Obviamente es una estimación gruesa todavía, pero el otro 70% se va a quedar en el mar. La naturaleza del petróleo, como la mayor parte de las oleaginosas, es seguir el rumbo de las olas y moverse en esa interfase entre el aire y el mar. Por su naturaleza también, el petróleo empujado por el viento, el más pesado, va a tener a pegarse hacia la costa, lo cual no impide que una parte del mismo también entre en el sistema, que sedimente, que forme pequeñas bolitas cada vez más Correcto. densas, más Que densas, van más densas, cayendo, hasta correcto. que caen. En el norte, por ejemplo, en Bayóvar, es posible encontrar en la costa estas piedras negras que con cierta fuerza las puede abrir y es básicamente una mezcla de arena, petróleo, un poco de piedritas que ya se sedimentó. Uno cree que es una piedra negra, pero en realidad es un pedazo de petróleo hecho pelotita. Y eso sigue, Eh, perdón el paréntesis, ¿y eso Ujú. sigue contaminando? Sí, perfectamente, sigue contaminando. O sea, el petróleo no es una sustancia inerte, es una sustancia que contamina a lo largo de toda su vida útil, entre comillas, ¿no? Ujú. Es más, en algunos países, estas piedritas negras, que son una especie de bitumen o alquitrán de segundo grado, también le dicen, se Correcto. pueden procesar y para extraer y hacer combustible. O sea, no lo van a poner en el grifo, pero sí puede servir para hacer, por ejemplo, briquetas para hacer Claro. cocinas rurales, ese tipo de cosas. El petróleo es como sustancia combustible, básicamente, tiene diversas fracciones, ¿no? Lo que normalmente se hace en una refinería es separar la fracción que va a la gasolina, se para la fracción que va al diésel, Tal a cual. una parte se le quitan los metales, El etcétera, problema es que etcétera. no se dispersa. No, no, no. Aquí el problema es que es una mancha que ha tenido un bastante grosor. Si ustedes recuerdan los videos que ha mostrado Cernam en Mancón, el grosor ha sido casi de 1 pulgada en algunos casos. Y en las imágenes satélite, algunas de las personas extranjeros que los han visto, que nos están ayudando a contar la información, están sorprendidos del grosor de la capa de petróleo. O sea, normalmente el petróleo se distribuye como una capa más o menos uniforme, pero acá es como si hubiéramos empujado una alfombra hacia un lado que es más grueso. Y Pesado, según claro. ellos, eso refleja mayor toxicidad, mayor Correcto. dificultad para dispersión. En teoría, este tipo de petróleo no debería durar más de 14 días en el mar.
por la naturaleza, pero lo que se está viendo es que podría durar más porque está siendo muy grueso en algunas Muy partes. grueso, claro. En conclusión, doctor, mientras que se remedia, mientras que se limpia, mientras que cada uno tendría que hacer su parte, vamos a convivir con este desastre ecológico y lo que hay que hacer es analizar, ¿no? Ir analizando y analizando su impacto, no solamente en la zona, sino en zonas adyacentes. Sí, sí, lo que este derrame refleja es, por un lado, la poca capacidad y negligencia de Repsol para manejarlo, y por otro lado, la debilidad de nuestras instituciones para atender ese tipo de problemas. Es decir, tenemos un marco legal, un marco regulatorio, pero tenemos pocas capacidades prácticas. O sea, realmente que Serfor, el día posterior al accidente, tenga que pedir ayuda económica para movilizar a su gente, que no tengamos un lugar donde poner a los animales, que tengamos problemas incluso para atender las necesidades de los pescadores que hoy día no pueden salir a la mar, ya van casi 10 días. Entonces, todo ese tipo de cosas reflejan nuestras fracturas como sociedad y como estructura estatal. Y es algo que no es de ahora, eso es importante señalarlo, es algo que durante los últimos 20 años se ha ido gestando. Hemos tenido sucesivos paquetazos ambientales que nos han puesto en una situación en la cual literalmente las multas no son suficientes para pagar ni siquiera un día de contingencia. Entonces tenemos que pensar seriamente en mejorar el marco legal, darle más transparencia, Correcto, que nos apoyamos pasado 10 días buscando un plan de contingencia, la verdad que es absurdo. correcto. Entonces, sí es importante hacer varias mejoras y es la Y oportunidad que cambiar. tenemos para aprender de ello. Cambiar, claro, claro que sí, y que esto no vuelva a ocurrir, corregir, Ujú. pero nuevamente los análisis que tienen que hacerse porque el impacto va a seguir por mucho tiempo, ¿no? Así es, sí, sí. Esto nos va a acompañar por muchos años. O sea, si el año 20 fue el año de la pandemia, el 22 va a ser el año del derrame. Y bueno, hay que darle para adelante y aprender todo lo que podamos y atender las necesidades de la gente y de la naturaleza en la medida de lo posible. Qué triste lo que nos señala. Ujú. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Nada, hasta luego. Juan Carlos Riveros, biólogo, director científico de Oceana Perú.